lo dijo en la primera hora. Muy bien, rumbo a las elecciones 2025. Hoy tenemos acá en la cabina a Natalie Pernet, candidata a la Asamblea Nacional por Pichincha en representación del Partido Social Cristiano, y de modo telemático vamos a Cañar y a Guayas. En Cañar, Wilfrido Rivera, candidato a la Asamblea por el Movimiento Creo, y en Guayas, Joselito Argüello, candidato al Parlamento por el Partido Socialista Ecuatoriano. Gracias a nuestros invitados. Empiezo con Natalie Pernet, segunda participación electoral. Tuve la oportunidad de entrevistarla en su anterior campaña, que fue en el año 2023. Si mal no recuerdo, usted estaba con Alianza Actuemos, ¿verdad? Con Otto Sonnenholz. Exacto, con Alianza Actuemos. ¿Por qué hoy con el Partido Social Cristiano? Natalie Pernet, bienvenida. Fabricio, Andrea, feliz cumpleaños y a todos quienes hoy me escuchan. Primero, cuando fueron las elecciones anticipadas, recordemos que al haber sido anticipado no hubo el tiempo que estábamos todos buscando, que sean las elecciones del 2025, para tener los proyectos políticos en firme. En consecuencia, en ese momento, yo lo dije incluso en los micrófonos, cuando usted amablemente me entrevistó, y en todos los micrófonos, yo entro para formar el proyecto político de la mano de Otto Sonnenholz con una candidatura auspiciada en apego al Código Orgánico de la Democracia por la Alianza Suma Actuemos. Por ende, cuando ya viene el proyecto de cara a 2025 y quien acabo de mencionar, a quien mantengo el mayor de los respetos, decide no ser candidato, empiezo a analizar los cuadros que van a ser candidatos, y la ley no me tiene que gustar, la ley la tengo que cumplir. Y el Código de la Democracia me implica y me dice que yo tengo que estar auspiciada por por un partido político. En consecuencia, en el Ecuador hay dos partidos políticos, varios movimientos, y los demás pues son una suerte de renta, alquiler o Airbnb que solamente salen a buscar el mejor postor en momentos electorales. En apego a ello, viendo cuáles son los dos partidos políticos que el país tiene, pues busqué con el que tengo más convergencias, pero sobre todo con el que respetó mi agenda legislativa. Cuando yo recibo la llamada del líder de este partido, lo primero que le digo es: permítame presentarle mi agenda legislativa, porque yo he venido trabajando desde... ¿Quién le llamó, Nebot o Alfredo Serrano? Jaime Nebot. ¿Ya? Y le presento mi agenda legislativa al abogado Nebot, y también le digo de frente qué esperan de mí y en qué cuento con ustedes. Y la respuesta fue: de usted espero capacidad, acepto su agenda legislativa. De mi parte fue: yo soy una mujer profundamente progresista, tengo causas sociales por las que he venido luchando desde mucho antes de llegar a un cargo de elección popular o de buscar un cargo de elección popular, y pues yo quiero de antemano que sepa que yo de alzaderos no voy. Y la respuesta fue: yo no esperaba menos. Es decir, que descartó por completo, digamos, ir a Suma, teniendo en cuenta que, bueno, ya había estado también... No, yo dejé por ese muy movimiento. claro que desde el día 1, por eso en mí no aplica el tema del transfugismo, porque recordemos que fue una candidatura y una elección anticipada. No, en ese momento todo el mundo buscó cómo empezarse a formar, incluso el proyecto actual de gobierno. No habían planes de proyectos políticos, todo el mundo estábamos esperando al 2025. Entonces, si uno quiere hacer carrera política, tiene que hacer con partidos que tengan estructura, y lamentablemente o felizmente en el Ecuador son solo dos. Voy ahora telemáticamente, vamos hasta Guayas. Joselito Argüello, que está conectado. A ver, hace algunas semanas Joselito Argüello fue noticia, no necesariamente por algo positivo, sino por un atentado que casi le cuesta la vida. Entiendo que a su señor padre resultó herido. ¿Cómo está usted al día de hoy, Joselito? Bienvenido, buenos días. Buenos días. Si puede Mauricio, gracias, le agradezco por la oportunidad y el espacio. Efectivamente, creo que hemos sufrido en carne propia el tema de la inseguridad. No fue ningún tema de corte particular, fue fruto exclusivamente de este auge de inseguridad que vivimos, que justificado plenamente se da en virtud de la falta de trabajo, de oportunidades y de la falta de aplicación de política pública en el marco de la seguridad. Ahora el Estado no tiene esa obligación de cuidarnos, sino los ciudadanos tenemos la obligación de cumplir el papel que debe cumplir el Estado. Candidato, ¿por qué participar ahora mismo para la candidatura? Y también complementando la pregunta de Fabricio, ahora mismo, ¿cómo se encuentra respecto de las alertas, de las amenazas? ¿Las tiene ahora mismo? Bueno, definitivamente yo creo que nosotros tenemos un compromiso social, no de ahora, ¿no? A nosotros nos caracteriza el hecho de estar transitando de manera fugaz de un lado y en otro lado con respecto a una participación política, ¿no? Esa no es nuestra característica. Yo vengo realizando labores de corte social y representación de gremios desde hace más de 20 años atrás. He sido parte de la función pública, tengo conocimientos de administración pública en el ámbito de la preparación personal, soy docente universitario no solamente de pregrado, sino también de posgrado. He formado muchos profesionales a nivel nacional y a nivel provincial aquí en la provincia del Guayas,
y definitivamente pues mi carta de presentación en ese sentido está más que establecida, y más allá de eso he sido parte y partícipe, valga la redundancia en la similitud, de la presentación de algunos proyectos que en su punto no han sido acogidos porque definitivamente no ha habido de pronto esa aceptación con respecto a los intereses de ciertos sectores, y no ha habido la viabilidad por parte de una asamblea que en su mayor porcentaje y tal y cual ha sido su conformación no ha tenido el grado de aceptación con respecto al contorno y al contexto social. Ya le vamos a preguntar un poquito detalles sobre su propuesta de campaña en caso de llegar a la Asamblea Nacional. Wilfrido Rivera Encañar fue gobernador durante el gobierno del presidente Lasso. Esa experiencia al frente del Ejecutivo o representando al Ejecutivo en la provincia, ¿cómo le ha marcado para ahora buscar llegar a la Asamblea como legislador? Wilfrido, bienvenido. Muy buenos días, Fabricio. Un saludo a Andrea, a Natalie, a Joselito, y un saludo afectuoso a las 26 parroquias y a los 7 cantones de la provincia del Cañar. Mire, Fabricio, yo creo que el ejercicio de la gobernación de la provincia me permitió ahondar y conocer mucho más la provincia, que la he recorrido durante toda mi vida, y también nos permitió servirle a la gente. Fabricio, usted recordará el paro de junio de 2022, mientras en todo el país las movilizaciones caotizaban a la gente, cerraban carreteras. En la provincia del Cañar recibimos a cerca de 15,000 indígenas que llegaron a Sogues, a la gobernación, y no encontraron vallas, no encontraron policías, no encontraron gases lacrimógenos, y eso demostró que cuando existe la voluntad de una convergencia nacional, priorizando lo que a la gente realmente le interesa, todo es posible. Acá debemos dejar de lado, digamos, los problemas entre políticos. A la gente eso no le interesa. Y yo considero que eso permitió que sea el único gobernador que permaneció durante todo el gobierno, trabajando y obviamente haciéndole saber a la gente que tenía una autoridad que más allá de autoridad era su servidor, y eso definitivamente lo hemos sentido y lo estamos notando en esta campaña. Candidato, Cañar ha sido en los 2 últimos años una provincia en la que ha subido muchísimo el número de violencia, de asesinatos ahí. ¿Cómo entonces destacar su participación como gobernador en Cañar, teniendo en cuenta, digamos, estas cifras de violencia, asesinatos, etcétera, y trasladarlo eso al legislativo? Bueno, en ese sentido, primero decirle que cuando estuvimos al frente de la gobernación, pudimos incrementar el número de policías en toda la provincia del Cañar. 300, cuando llegué a la gobernación dejamos cerca de 400, y lamentablemente nuevamente ese número ha sido reducido. Pudimos trabajar en ello, y le voy a decir algo, Andrea. Yo en los operativos CAMEX, en los operativos nocturnos, trabajaba de sol a sol. Salía a las 8 de la noche hasta las 3, 4 de la mañana de manera personal. Entonces algo tenemos de experiencia, y obviamente eso lo vamos a replicar a través de proyectos de ley que nosotros ya los tenemos preparados. Soy abogado de profesión y tenemos la claridad de que, por ejemplo, algo fundamental es el endurecimiento de penas en los crímenes más graves: sicariato, extorsión, asesinato, violación. Ahí le voy a contar algo adicional, Andrea. Hace un año tuve la oportunidad de estar en El Salvador en calidad de observador internacional en las elecciones en que el presidente Nayib Bukele fue reelegido, y precisamente ahí conversé con Félix Ulloa, vicepresidente de Bukele, y pudimos articular algunos temas que sin lugar a dudas podrían ser aplicables a nuestra realidad, obviamente respetando nuestra idiosincrasia. Así es que créanme que es posible, además de fortalecer a la Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Finalmente, Andrea y Fabricio, lo fundamental acá es el eje preventivo. Lo importante no es construir cárceles ni llenar las cárceles de gente. Lo que debemos es llenar los colegios, las escuelas, y darle oportunidad a aquellas personas que lamentablemente no tienen un empleo y que, sin justificarlo, buscan de alguna manera solventar sus necesidades y las de su familia. Gracias. Que no es justificable, obviamente. Correcto, gracias, Wilfrido. A ver, Natalie, el año pasado, sigo pensando en 2024, en 2023, en el contexto de la campaña, cuando tuve la oportunidad de entrevistar por primera vez a Natalie Pernet, le preguntábamos cuál era su propuesta legislativa, y a mí me quedó siempre en la cabeza la respuesta de nuestra invitada en aquella ocasión. Yo no propongo ningún proyecto nuevo, sino revisar
las leyes vigentes y las reformas que están ahí, los proyectos que están en la Asamblea Nacional. ¿Usted mantiene esa tesis de que se precisa depurar esa gran cantidad de proyectos que están ahí en la Asamblea en el archivo y que hasta ahora ni siquiera han logrado avanzar al primer debate? Fabricio, lo mantengo. Primero porque la coherencia y la congruencia son mis motores de vida. A ver, ¿por qué lo mantengo? Nosotros venimos trabajando desde hace más de 2 años en un inventario legislativo. Sabemos que para despachar están pendientes 2.000 leyes en la Asamblea Nacional y en el Ecuador existen más de 40.000 leyes vigentes. Por ende, que se hable de la representación y de la calidad de un legislador por la cantidad de leyes que presenta, me parece absurdo. ¿Cuál es mi expertise? Soy especialista en derecho laboral, en sostenibilidad y en género. ¿Cuáles han sido mis banderas de lucha? La actualización en materia laboral, la equidad de género. Entonces, mis reformas, ¿en dónde van apalancadas? Y aquí le quiero contar a la ciudadanía algo que me resulta jocoso por utilizar un adjetivo sutil. Todos los candidatos, sin excepción, van a llevar la ley del emprendimiento. Me causa gracia porque me queda claro que no han puesto ni siquiera en Google ley del emprendimiento y no se han enterado que existe un código orgánico del emprendimiento que no tiene ni 7 años de vigencia, pero que sin embargo en el país de la mayor cantidad de sobrevivientes y de informales que nos disfrazamos de emprendedores, porque vende más decir soy emprendedora, decir hola, soy un informal, soy un emprendedor suena mejor, no tiene los beneficiarios de este código que debería tener. Entonces, ¿qué llevo yo? 2 proyectos de reforma dentro de ese mismo código. El primero para la accesibilidad al interés, que es bastante menor. El Código Orgánico del Emprendimiento propone un interés de hasta el 9%. Recordemos que la banca tiene del 12 al 14%. El Código del Emprendimiento para aquellos que se califican como emprendedores es del 9%. Pero ¿en dónde está el problema? En que te piden requisitos que se contraponen. Mientras por un lado te piden que seas una iniciativa completamente nueva, por el otro te piden que tengas una viabilidad de 3 años. Segundo, tienes también la capacidad de que los contratos no se conviertan a plazo fijo hasta durante los 5 primeros años, porque se entiende que después de los 5 años ya dejas de ser emprendimiento y te conviertes en un negocio sostenible. Muchos de los que hoy me están escuchando se están enterando que esto existe, pero es porque para que lo puedan acceder y puedan ser beneficiarios tienen que sacar muchos requisitos y muchos papeles. Ahí entra la labor de fiscalización de un asambleísta. La labor de fiscalización no es las vendetas políticas, porque yo creo que a los ecuatorianos la política nos incumbe y nos interesa mucho. No conozco la primera sobremesa familiar o de amigos en donde no se hable de política. Yo creo que el rechazo viene hacia los actores políticos, porque la fiscalización es llamarle al ministro del color que sea y del partido que sea, a sentarle en la comisión para destrabar un código que tiene una buena iniciativa, que tiene un buen objetivo, pero que no está llegando a tener resultados. Ahí va mi primera reforma. Y mi segunda reforma, la ley de alianzas público-privadas, que hoy no permite que los servicios públicos tengan cooperación para la infraestructura de la mano de las alianzas público-privadas. Yo propongo justamente esto, que el servicio público pueda tener cooperación privada para la infraestructura, de tal manera que el servicio público se pueda mantener público, pero tenga calidad y se lo pueda garantizar. Les pongo el ejemplo más rápido. Universidades públicas. ¿Qué propongo yo? Que al venir la infraestructura de la mano de las alianzas público-privadas, pues la universidad pública puede estar, por ejemplo, en Napo, y un joven que está en Napo y que saca el cupo y le toca en Manabí, en la laica de Manabí el cupo, no tenga que desertar de la educación porque era un lujo salir de su provincia a otra para poder estudiar. Entonces, mire, 2 reformas muy puntuales. Me mantengo en que se necesitan reformas y no nuevas leyes. Me parece irresponsable seguir diciendo que van a cargar de nuevas leyes y creer que han descubierto América, cuando probablemente a alguien en una campaña anterior ya se le ocurrió la misma brillante idea y está ahí durmiendo el sueño de los justos en el archivo de la Asamblea Nacional. Muchas gracias, candidata. Ahora vamos nuevamente hacia Guayas, al candidato a la Asamblea por el Partido Socialista Ecuatoriano, Joselito Argüello. Candidato, cuéntenos un poco sobre las propuestas con las que llega al Legislativo. Mire, evidentemente en algún punto resulta alarmante escuchar cierto tipo de situación. No sé cuáles sean los candidatos que de manera total hacen un planteamiento para crear más normativa. Voy a coincidir en algo con la panelista anterior, con la señorita candidata. Sí, en el país hay cualquier cantidad de leyes, más allá de 40.000 leyes que definitivamente no se aplican. Pero hay que entender la dinámica social y dentro del marco de dinámica social sí hay una evolución, ¿no es cierto? Incluso de las conductas sociales. Esa evolución de las conductas sociales que en determinado momento pueden perjudicar al contexto social tienen que ser susceptibles de una regulación dentro del marco de la creación. Lo mío, lo propio, lo particular, como decía un candidato que está con nosotros en la lista 17,
zapatero a tu zapato. Definitivamente dentro del marco de evolución social hoy deben crearse ya propiamente para el tema de seguridad nuevas determinaciones típicas con relación al catálogo delictual. ¿Qué es lo que quiero decir? Que se están utilizando figuras típicas en delitos que definitivamente no guardan consonancia con los elementos de adecuación de conducta. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que crear 3 figuras típicas más que van en el marco de la seguridad. Más allá de eso, hay que reformar el Código Orgánico Integral Penal en la parte objetiva, en la parte del procedimiento y en la parte ya de la ejecución de la sanción. ¿Reformar en qué sentido digo? Mire, yo creo que no sé si ustedes coinciden conmigo y los demás panelistas, aquí hay una discreción con respecto al tema de la imputación correspondiente en el marco de una investigación de un delito. Hoy está esta imputación desmedida por el uso que tiene la Fiscalía de la iniciativa procesal que le confiere la Constitución y la ley, debe ser regulada en cierto punto como se regula en otros países, como se regula en Chile, como se regula en Colombia, como se regula en Perú, aquí cerquita. Entonces, el punto es que definitivamente uno tiene que apuntar dentro del marco de la reforma y de la creación de normativa acorde a la evolución y al contexto social. Ahora, otra cosa que es muy importante, miren, aquí, como dice la distinguida dama que habló anteriormente, hay leyes para todo, lo que pasa es que no se aplican, y ahí viene, sí, voy a coincidir, ahí viene el control, el acto de fiscalización de la persona que llega a la Asamblea de Representación de la Sociedad. Mire, dentro del marco de la investigación, nosotros tenemos en el Código Orgánico Integral Penal actuaciones y técnicas especiales de investigación que nos sirven específicamente ¿para qué? Para dejar sin efecto las conductas delictuales dentro del marco de la delincuencia organizada, pero eso no se aplica. ¿Por parte de quién no se aplica? Por parte del ente que representa a la sociedad. ¿Cuál es ese ente? La Fiscalía. Entonces, ¿qué es lo que decimos? No, hay que crear más leyes en el marco de la seguridad porque no abastecen, no se da. Pero hay leyes y definitivamente los actores representativos de la sociedad que tienen a cargo el ejercicio de la acción penal pública no aplican, y es por eso es que hay demasiada delincuencia dentro del ámbito organizacional y exterior. Perdón. ¿Cómo hacer que desde el legislativo se pueda cumplir entonces con esa normativa? Es que ahí hay que fiscalizar, pues hay que llamarle y decirle, señora fiscal, venga para acá un ratito, dígame, ¿qué es lo que está pasando exclusivamente en el ámbito de aplicación de esta normativa con relación a la investigación de este tipo de delitos? Los delitos de narcotráfico, ¿de dónde está saliendo la droga a los diferentes puertos de Europa, de Estados Unidos, de aquí? Pues, pero para descubrir este tipo de delitos necesitamos, pues, agentes infiltrados, necesitamos todo el tipo de aplicación de actuaciones y técnicas especiales de investigación, informantes, ese tipo de temas, aquí existe, pero lo que pasa es que la falta de aplicación a eso definitivamente hace que nosotros nos veamos obsoletos y que definitivamente el país que esté plasmado y colgado de pronto de una cortina de inseguridad que definitivamente tiene que ser golpeada exclusivamente a las grandes economías que financian estos temas y que también financian los actos delincuenciales de la delincuencia de bagatela, de la delincuencia que cada día incrementa los muertos aquí, no solamente en Guayaquil, sino en todo el Ecuador, definitivamente. Entonces, eso hay que cambiar, pero no se cambia cuando no se tiene conocimiento, cuando no se sabe. Y como no se sabe, definitivamente se habla cualquier cosa. Correcto, y cierro con Wilfredo Rivera, que decía en su intervención anterior, desde su experiencia otra vez como gobernador y la necesidad, decía él, de reformar algunas normativas. Yo le pregunto si lo que usted plantea de alguna manera ya nos incorporó como reformas a partir de la consulta popular del año anterior, Wilfredo. A ver, el tema, Fabricio, es precisamente el endurecimiento de penas como un tema disuasivo y también obviamente para quienes pretenden delinquir tengan pues esa premisa de que las penas son mucho más ejemplificadoras. Existen crímenes, existen delitos que lamentablemente no tienen pues la sanción que deberían tener. Vea, yo he estado en la Troncal, estuve hasta ayer en la Troncal, y lo que este momento la gente sufre y llora, créame, es por el tema de las extorsiones. Lamentablemente, en estos momentos en la Troncal, usted por cualquier negocio que tiene, recibe llamadas amenazantes y pidiéndoles pues algún tipo de ayuda, según ellos, o de peaje para continuar trabajando. Ahí en la Troncal también se dan casos, Fabricio, muchos de sicariato. Entonces son delitos que probablemente hasta el momento no se encuentran tipificados
otros no se encuentran con las sanciones que deberían tener. Y hay algo fundamental para aquellos que defienden los derechos humanos, y obviamente nosotros estamos muy de acuerdo con ello, pero aquellos que infringen el derecho ajeno, obviamente tienen que pagar por ello. El tema del endurecimiento de penas es fundamental, pero insisto, dentro de nuestro plan de trabajo lo fundamental, lo hemos hablado a través de nuestro proyecto de gobierno de Francesco Tabaqui, es el escuadrón de seguridad. Pero en el tema de endurecimiento de penas, sin lugar a dudas, va a generar un efecto que definitivamente a la sociedad nos puede de alguna manera dar ese halo de seguridad que no tenemos. Correcto. Hágale Solo una más, candidato. Respecto de este endurecimiento de penas, y es lo que le hemos cuestionado también a algunos candidatos que han estado en esta mesa de trabajo, ¿cómo hacer para que se respete las penas que ya tenemos ahora mismo en la normativa? Es decir, si ahora mismo se critica mucho que, por ejemplo, se coge a alguien, se le da, digamos, 2, 3 años de prisión cuando merecieran, qué sé yo, 8 años, ¿cómo hacer primero que se respete lo que ya existe en la normativa actual para luego sí pensar en un endurecimiento de penas? Vea, Andrea, aquí también hay que hablar de algo que está en nuestro plan de gobierno, y es precisamente que no solamente a los delincuentes, a quienes le hacen daño a la sociedad, sino también a aquellos jueces que se dejan corromper. Yo he dicho, la inmensa mayoría de los funcionarios judiciales, de los jueces, son gente proba, pero lamentablemente hay algunos que se desvían, sea por situaciones desconocidas, e inclusive algunos por miedo, por temor. En ese contexto, pues aquellos jueces corruptos que dejen en libertad a personas que han sido detenidas en delito flagrante, pues también tendrán que pagar esa responsabilidad. Le digo algo, Andrea, alguna vez en la Troncal, así mismo, que es el cantón que lamentablemente tiene los índices de inseguridad más altos de mi provincia, le agarramos porque acompañábamos a los operativos a una persona que andaba en un vehículo robado, con armas. Llegó a la audiencia de formulación y fue puesta en libertad de manera inmediata. Entonces eso también a la Policía Nacional, a la ciudadanía les afecta, y por eso nosotros estamos convencidos de que también deben haber sanciones drásticas en el tema del Código Orgánico Integral Penal a los jueces que no hacen bien su trabajo. Correcto. Wilfredo Rivera, que es candidato por Creo en la provincia de Cañar, muchas gracias. Joselito Argüello, candidato por el Partido Socialista Ecuatoriano en Guayas. ¿En qué distrito, Joselito? No sé si me escucha ahí, ya se me quedó congelado. Soy candidato en el distrito 2 de la provincia del Guayas. Correcto. Candidato asambleísta por el Partido Socialista en el distrito 2. Correcto, de la gracias. provincia del Guayas. Gracias, Joselito. Y Natalie Perdés, justo me están preguntando, ¿por qué distrito, Natalie? Me encuentra en la papeleta verde, en el casillero número 6, ni se aburra buscando. Entre las supuestas 2 opciones está la capacidad y el trabajo. No caiga en el populismo legislativo, que el trabajo de un legislador es generar certezas y garantías normativas, nada más. Gracias a nuestra invitada Natalie Pernet, y telemáticamente a Wilfredo Rivera y también a Joselito Argüello. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.